Hágale pues, Juliancito, arranque. Te diga pues cuándo. Saludo muy cordial para todas las personas que a esta hora se vinculan a este programa, traído a ustedes por el Centro de Historia Juan de Dios Gómez de Castro de nuestro municipio. Les habla Julián Vélez Tamayo y nos acompaña Luis Mario Gómez Aristizábal, ambos miembros del Centro de Historia de nuestro municipio. El tema que queremos hablar en particular en este día son los 200 años de vida municipal, cuando Granada en el año de 1817 fue elevado a la categoría de distrito, y un mes antes a esa definición el obispado de Popayán eleva categoría de parroquia a la hoy parroquia Santa Bárbara de Granada. Exactamente, y fuera de eso pues estamos recordando el 31 de enero de 1807, fecha en la cual el doctor Jorge Ramón de Posada, cura de Marinilla, celebró en el paraje que nosotros conocemos como Las Vegas el sacrificio de la misa para dar inicio a lo que nosotros llamamos hoy el pueblo de Granada y que antiguamente pues se llamó Baos, y todos los nombres que ha tenido pues a lo largo de la historia este querido terruño que tenemos hoy aquí donde nosotros vivimos, Julián. La intención de este programa es hacer un recorrido rápido por esos más de 200 años que ha caracterizado la vida de nuestro municipio. Queremos hablar un poco sobre el proceso fundacional, más específicamente el acto central que nosotros concebimos como acto fundacional, que es la celebración de la primera misa, como lo mencionaba Mario, y adicionalmente otros elementos importantes para comprender ese desarrollo y ese proceso histórico de nuestro municipio. Hay unas preguntas que quizás nosotros nos hacemos muy cotidianamente y no las respondemos, como por ejemplo, ¿por qué se llamó Larisa? ¿Por qué se llama Granada? ¿Por qué se llamó Baos? ¿Por qué se llamó Baos? ¿Y cómo fue ese proceso fundacional? Además que, como dice el himno del colegio, a sus héroes no olvidamos porque formaron nuestra historia. Queremos también rescatar algunos personajes muy importantes para nuestro municipio en este breve conversatorio. Exactamente, y nos remontamos pues al año 1807, pero eso no quiere decir pues que mucho antes, desde 1790 o 1780, es muy posible que ya haya habido pues habitantes en esta zona y que pues el amigo de nosotros, a quien el Centro de Historia lleva su nombre, Juan de Dios Gómez de Castro, resolvió venirse para estas tierras a fundar un pueblo, a abrir, pues me imagino que no vino a fundar un pueblo, vino a vivir, a buscar nuevas tierras, y con el paso del tiempo se fue fundando un pueblo, ¿cierto? Ustedes saben que las cosas no aparecen de un momento a otro, sino que toda la vida es un proceso y un trayecto largo. Cuando en 1807 pues ya habían 800 almas en este pueblo, como dice la historia, ¿cierto? Entonces, lo que significa que mucho antes hubo gente, hubo vivientes, hubo caminos, hubo trabajo y hubo pues actividad social, política y económica en esta zona. Y hay que llamar la atención porque Jorge Ramón de Posada celebró en capilla, es decir, ya había una construcción, ya había una capilla. Es un acto fundacional supremamente curioso, y cuando nosotros nos hablan del acto fundacional siempre nos mencionan la historia del terciador Agudelo. Claro, exactamente. El asunto es que casi por autonomía pensamos que eso se dio también hacia 1807, pero no podemos a ciencia cierta decir si eso ocurrió cercano a 1807. Sabemos que quizás es antes de 1807, pero no sabemos con cuánto tiempo de anterioridad. Sí, mucho antes debió haber sido la vida del terciador Agudelo, ¿cierto? A quien la historia pues de Granada no solamente lo mienta como Antonio Agudelo, solamente como un humilde pues habitante de esta zona, un humilde terciador, ¿cierto? Y ustedes saben que los terciadores pues eran lo que hoy tenemos, los famosos silleteros pues de Santa Elena y todas esas cosas. Esos eran nuestros terciadores. Los terciadores
de El Peñol, los terciadores de Guatapé, todos ellos eran los que vivían en esta zona y que iban, digamos, desde Granada, desde El Peñol, desde Marinilla, desde Río Negro, pasando por San Carlos, por Canoas, y ir hasta Islitas y allá a Remolinos, a la orilla del Magdalena, a traer mercancías al hombro para llevarlas hasta la ciudad de Río Negro. En esa época pues se dio la vida de Antonio Agudelo, un hombre pues devoto de Santa Bárbara, según cuenta la historia, y que le pedía a la santa que no lo dejase morir sin recibir los sacramentos. Y después el padre pues de Marinilla, el padre Pineda de Marinilla, lo condujo pues a la vida eterna allá, en esa región inhóspita de Remolinos, a la orilla del Magdalena, Julián. La historia del terciador Agudelo es importante porque es más que un mito fundacional, una historia fundacional que explica la devoción a Santa Bárbara y por qué la parroquia tiene por patrona a Santa Bárbara. Ahora tenemos que hablar también de los procesos que se iniciaron hacia 1804, 1805, Mario, cuando el mismo Juan de Dios Gómez de Castro hace las solicitudes, hace dos solicitudes, una desde el punto de vista eclesiástico y otra desde el punto de vista civil, para solicitar la construcción de una capilla. Exactamente. Que sería la capilla que utilizaría el padre Jorge Ramón de Posada aquel 31 de enero de 1807. Exactamente, y es obvio pues que en esas fundaciones y en esas cosas ustedes ven todas las cosas que pueden ocurrir. Uno pues se imagina la historia, y la historia es rica pues en anécdotas y en acontecimientos. Obviamente que los habitantes de esta zona se valieron, digamos, del padre de Marinilla para que viniera a celebrar la misa, y se valieron también con el pretexto de la lejura que significaba Marinilla para cumplir los sagrados deberes eclesiásticos de ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Entonces presionaban de esa manera al cura de Marinilla para que les nombrase un párroco que estuviese pendiente aquí, porque como era pecado no ir a misa los domingos, entonces, y como estaba tan lejos no se podía ir. Entonces, si no había cura aquí, el cura de Marinilla era el responsable por ese pecado tan grande de no poder ir a misa los domingos. El responsable de la cura de almas. Y lo otro es que cuando hablamos de procesos fundacionales, usualmente nos vamos pues a la normatividad vigente en ese entonces en todo el territorio del Virreinato de la Nueva Granada, y la legislación es la misma legislación española. Existía una legislación española que debía conducir, o por lo menos establecía una especie de protocolo por el cual se garantizaba la fundación de cualquier entidad, de cualquier pueblo. Podemos mencionar, por ejemplo, dos cosas. La celebración de la misa es trascendental para el proceso fundacional, y es trascendental por dos razones. Una, digámoslo así, referente al punto de vista de la planeación del nuevo poblado. Claro. Es decir, el protocolo establecía que se celebraba la primera misa, y en el lugar donde se celebraba la primera misa se iba a trazar el templo parroquial, lo que sería después el templo parroquial, y a partir de la construcción principal, que vamos a asumirla que es el templo parroquial, se hace la llamada construcción de gamero. ¿Qué es la construcción de gamero? Es la construcción en retícula, es decir, hay una plaza central, y alrededor de la plaza central, coronada por la iglesia parroquial, se van a construir los edificios del gobierno. Exactamente, la alcaldía, la casa cural, la cárcel, el juzgado, algunos almacenes y obviamente las casas de las personas más prestantes. Entonces el protocolo estaba: la celebración de la primera misa, se marca el lugar donde va a construirse el templo, y seguidamente se hace el trazo de lo que luego sería la plaza central y la división de los predios que van a garantizar, digámoslo así, las futuras edificaciones que van a darle forma al pueblo. Esa lógica o ese protocolo, es lo que llama la atención, no se dio para Granada. Claro, obviamente, porque fuimos, es decir, si uno va a Las Vegas y mira el sitio donde
pues probablemente estuvo la primera capilla, ahí no se ve no se ve forma de que hubiese una plaza y hubiese el damero que se dice pues en la legislación española. Y hay que anotar también, digamos, Julián, en esta cuestión, hay que ver que en esa época, pues es decir, había que ir a estancias muy lejanas, ir a Popayán, por Dios, es decir, es muy lejísimo, ¿cierto? Sí. Aunque ya desde el punto de vista legal, o por lo menos en papel, existía la diócesis de Antioquia, no se había consolidado todavía. Y la administración eclesiástica de esta parte del territorio de la Nueva Granada dependía de Popayán. Muy es decir, lejos. el obispo de Popayán era el que debía haber dado los permisos para la construcción de la capilla y dar los permisos que luego sería para la erección de la viceparroquia y por último la elevación de la dignidad de viceparroquia a parroquia, todo proveniente de Popayán. Y desde lo civil ya sí teníamos a Santa Fe de Antioquia, la capital provincial, pero teníamos una dificultad. Por lo menos en el 1805 el gobernador de la provincia es una persona que no está en propiedad, es Antonio Viana, es un gobernador encargado, lo que imposibilita o hace más dificultoso ese proceso de consecución de las licencias y los permisos, exactamente. Sí, eso pues es decir, la historia es muy rica y nosotros todavía no hemos como indagado, digamos, los archivos de Popayán, pues por la lejura todavía hoy es muy lejos Popayán para nosotros y allá debía haber todavía mucha parte de la historia de Granada que nosotros no conocemos, o de esta tierra, de los vaos, como se decía antiguamente, que somos nosotros. Y fuera de eso, pues hay que anotar también que la época en que nosotros aparecimos como pueblo, pues fue una época en que aparecieron muchos pueblos en Antioquia, pues Marinilla ya era más antiguo, pero Guatapé, Cocorná, el Carmen de Viboral, La Unión, muchos pueblos. Hasta estamos cerquitos de Sonsón, porque Sonsón es fin 1799. Exactamente, fue una época pues de mucha efervescencia económica, ¿cierto? Mucha efervescencia fundacional, hubo muchos pueblos que nacieron en esa época y fue la época pues también, si nosotros nos podemos imaginar un poco la época de la independencia, ¿cierto? Entonces nosotros en un momentico éramos la época de la colonia, pero ya a los 3 años estábamos en plena independencia, ¿no? Y es particular porque podemos decir que todos los fenómenos de la historia mundial, en este caso las invasiones napoleónicas que invadieron España y que hicieron precisamente que, por ejemplo, Antioquia no tuviera claridad sobre, por ejemplo, el gobernador, porque ya, por ejemplo, hacia 1806 Napoleón había invadido la península. Exactamente. Sí. Estábamos sin gobierno y estábamos viviendo bueno porque España no tenía con qué someternos, ¿cierto? Hasta que no llegó la reconquista, la famosa reconquista en 1819, 1817, 1816, 1819. Póngale cuidado y verá que ya en esa época llegó la famosa reconquista, nos llegó pues don Pablo Murillo con toda la brutalidad a someter la gente de aquí, y en esa época nosotros desde 1810 hasta 1816 pues fue el periodo que nosotros llamamos de la patria boba, en que nosotros no teníamos pues como mucha claridad qué era lo que íbamos a hacer, qué clase de república íbamos a hacer. Entonces nosotros somos como pueblo también, estamos al origen de la nacionalidad colombiana. De la nacionalidad. De lo que y es quizás Colombia, también, ¿cierto? ahora que estás hablando de eso, Mario, podemos explicar el origen o darle una posible explicación por qué nos llamamos Granada, ¿cierto? Porque uno piensa, ¿por qué nos llamamos? Estuvimos llamándonos Baos desde el momento propio de la fundación, si uno va a los registros que tiene... Pero parece, Julián, que cuando se fundó la parroquia hasta 1814 nos llamábamos Santa Bárbara de Larisa, ¿no? No, nos llamábamos Santa Bárbara de los Baos. Santa Bárbara de los Baos. Santa Bárbara de los Baos es el nombre que tuvimos cuando se elige la parroquia en 1812 como viceparroquia, y ya la erección en noviembre de 1817
nos llamamos Santa Bárbara de los Baos. El nombre Larisa, ¿por qué el nombre Larisa? El nombre Larisa se lo debemos al gobernador ya independiente de Antioquia, digamos así, de la Antioquia independiente, en ese periodo propiamente de la Patria Boba, cuando un gobierno criollo toma el control de Antioquia en manos de don José Manuel Restrepo, y él decide hacer, digámoslo así, un homenaje a la antigua democracia ateniense, y empieza a nombrar los municipios, algunos de los municipios y algunas de las fundaciones antioqueñas de acuerdo a ciudades griegas. Las ciudades griegas, bueno, y ahí nos tocó a nosotros. A nosotros nos porque tocó. Larisa es griego. Es ¿cierto? griego, es una ciudad griega que nosotros tuvimos por disposición entonces del Supremo Gobierno en ese momento la fortuna de tener ese nombre. Fue en un periodo muy corto de tiempo, hay que decirlo. Sí. Fue desde el punto de vista administrativo, no podemos decir que es muy probable que en el imaginario colectivo no caló ese nombre, sin embargo está en los anales que ese fue un nombre que nosotros tuvimos, y luego ya ahí sí volvemos al Bao simple. Exactamente, y fuimos los baos hasta 1904, los baeños, los famosos baeños, y era como nos conocían, pues digamos, hasta 1904, los baos. Mucha gente pensaba que el nombre de Santa Bárbara de Larisa se debe precisamente a la Santa Bárbara, proveniente de Larisa, pero Santa Bárbara no es Santa Bárbara de Larisa, sino Santa Bárbara de Nicomedia. Exactamente. Es Nicomedia. El nombre Baos, Mario, ¿por qué? Posiblemente. Exactamente, pues yo personalmente me satisface más la explicación que dan sobre la cantidad de bruma que expele pues los ríos de Granada, el río San Matías, el río Tafetanes, a esa zona de allá. Usted ve que a las 5 de la tarde ese Bao se sube por toda la cuenca aquí del San Matías y llega hasta el Cebadero y a esta zona aquí, y nos cubre un manto, pues un manto de Bao blanco muy bonito. Y si usted, Julián, le ha tocado amanecer en este pueblo a la 1, 2 de la mañana, a veces en esos tiempos fríos, usted se levanta y ve al pueblito cubierto de nieve, de un humo blanco muy bonito, y yo creo que a eso se debe el nombre de Baos. Y saliendo por la cristalina del Cebadero, muchas veces para Medellín, uno observa que hay efectivamente un Bao, ¿cierto? Y a las 5 de la tarde, cuando usted viene de Medellín por esa carretera, por ese cañón del río San Matías, aquí el ramal hacia abajo, usted ve la nube de Baos que sube todos los días, en verano o en invierno, siempre. Entonces yo creo que a eso se debe el nombre de Baos. Y es muy convincente, porque en la época, yendo por ejemplo a otras fundaciones relacionadas, ¿cierto? Los nombres de los municipios están íntimamente ligados a las características geográficas, climáticas y geográficas de la zona, del ambiente. Me viene a la mente ahora porque el nombre de Yarumal, ¿cierto? Que inicialmente se llamaba San Luis de Góngora de Yarumal. Y el caso de Sonsón, San José de Espeleta de Sonsón. San José de Espeleta de Sonsón, que son nombres muy compuestos, muy grandes, pero que dan referencia a un santo en particular, dan referencia a un gobernador de la época y dan referencia a unas características particulares del lugar. Exactamente, entonces, como la ceja se llama, por ejemplo, la ceja del Tambo, son las llanuras de Cancán, por ejemplo, mire, todos nombres muy bonitos, muy vistosos, muy sonoros, ¿cierto? Y muy dados pues a nombres muy significativos desde el punto de vista idiomático y del lenguaje, muy expresivo, ¿cierto? Y que de una u otra forma, en pocas palabras, resumen las características climáticas de una zona, y geográficas y geológicas, si se quiere, del lugar. Pues yo creo que esa explicación es convincente. Ya sabemos por qué nos llamamos Baos, ya sabemos por qué nos llamamos Larisa. Ahora la pregunta del millón, Mario, ¿por qué nos llamamos Granada? Bueno, ese nombre a mí sí me parece muy caprichoso. A la larga, pues, las explicaciones que hay son muy escasas y solamente, pues, uno se da cuenta que a don Crisanto Pastor Hoyos, diputado de la Asamblea de Granada en esa época,
hermano de hermano de Monseñor Monseñor Gregorio Nacianceno Hoyos, una familia muy prestante, digamos, en Antioquia y en Caldas, En ¿cierto? Caldas. Me imagino en Manizales. Le dio por cambiarle el nombre a Granada, al nombre de Bajos por el de Granada, y solamente dice, cámbiese el nombre de Bajos por el de Granada, y esta ordenanza rige a partir de la fecha, en junio de 1904, no más. No más. No hay ninguna explicación. Habría que preguntarle y nadie le preguntó en esa época a don Crisanto Pastor Hoyos por qué le dio por cambiar el nombre. Me imagino que el nombre de Bajos siempre tenía pues alguna sonoridad un poco difícil, ¿cierto? Y a la gente no le gustaría mucho ese nombre. Y el de Granada, pues en esa época era un nombre muy vistoso, muy sonoro, ¿cierto? No, Y fuera de eso, pues relacionado con lo de España y todas esas cuestiones. yo al respecto tengo, digámoslo así, voy a decir, una conjetura, ¿cierto? De por qué nos llamamos Granada. En alguna parte pudimos contrastar que hubo una intención del padre Clemente también, por lo menos lo mencionan en las biografías del padre Clemente, de que él también participó en la elección del nombre. Del nombre, sí. Y entonces la pregunta, bueno, ¿por qué se eligió específicamente Granada? ¿Por qué no se eligió un nombre diferente? Y me llama mucho la atención, o sea, nosotros los granadinos nos caracterizamos, por lo menos para la época, de ser bastante conservadores. Y si nos ubicamos en 1904, que es la fecha en la cual se cambió el nombre, para 1863 es muy cerquita, o sea, son tan solo 40 años de diferencia. Sí, 40 años solamente. Y como mencioné hace un momento con el nombre de Larisa, hay un asunto de imaginario colectivo muy, muy tenaz, y es que el virreinato por 300 años se llamó Nueva Granada. La Nueva Granada, exactamente. Y el nombre lo cambiaron, inclusive cuando existía la Gran Colombia, estaba Nueva Granada como estado, estaba el estado de Venezuela y estaba el estado de Quito. Exactamente. Pero el nombre lo conservábamos, ¿cierto? Hacíamos parte de una entidad territorial muchísimo más grande, que era la Gran Colombia, pero manteníamos el nombre de Nueva Granada. Llega 1861, ¿sí? La rebelión de Tomás Cipriano de Mosquera, y hacia 1863 la Constitución de ese año cambia abruptamente el nombre, ¿cierto? Ya de un momento a otro, de un día para otro, dejamos de ser Nueva Granada y asumimos el rol de Colombia, ¿cierto? Estados Unidos de Colombia. Estados Unidos de Colombia fue el nombre que se adoptó en la Constitución de 1863. Obviamente que se realizó en Río Negro. Que se realizó en Río Negro y que es una constitución liberal. Exactamente. ¿Sí? Entonces, pienso, o sea, lo asumo con toda responsabilidad, de que quizás ese imaginario de más de 300 años de tener el nombre de Granada, que se haya perdido, hacia 1904 todavía habían ciertos rezagos o ciertas añoranzas a ese nombre, aunándole el hecho de lo que menciona Mario, precisamente de que es un nombre mucho más sonoro. Sí, y Crisanto Pastor, pues lo más probable era en la época de la hegemonía conservadora, era diputado por el Partido Conservador. El padre Clemente, me imagino que también apoyó la idea de darle un tributo al antiguo nombre que tuvo la República, ponerle ese nombre preciso para Granada. Sí, sería es un buen pretexto, ¿cierto? Sí, para que se pueda llamar Granada, sí. Me parece interesante la observación. Fuera de eso, pues Granada ha sido el bastión pues de los moros en España y fue la época pues de la reconquista española, digamos, cuando se expulsaron a todos los moros de Granada, ¿cierto? Que coincide junto con el proceso de descubrimiento y descubrimiento de América, ¿cierto? Correcto. Entonces Granada viene a ser como un símbolo también para España, ¿cierto? Una ciudad muy simbólica, muy emblemática en España. Aunque aquí no se cultiven granadas. Aquí no, exactamente. Y de todas maneras, pues uno tiene que mirar que, digamos, en toda Colombia hay 3 Granadas, ¿cierto? Está Granada Antioquia, está Granada Meta y hay una pequeña Granada por los lados de Cundinamarca, Cundinamarca, que también es un municipio cercano a Bogotá,
que la Granada Meta es la más importante de todas las 3 Granadas, Sí, ¿cierto? tiene sede Yo creo que nosotros justamente. somos la segunda, porque yo creo que la de Cundinamarca es un poco más pequeña. ¿cierto? No, y no solo eso, sino con los aportes también que nosotros como granadinos le hemos dado al país. Podemos hablar un Exactamente. poco de personajes que fueron a nivel nacional y regional supremamente importantes. Ahora estábamos hablando del mismo Crisanto Pastor Hoyos. Exactamente, que- y más atrás pues está don Juan de Dios Gómez de Castro como primero, hay que tenerlo pues muy presente, y nosotros en Granada hemos sido muy cicateros con don Juan de Dios Gómez de Castro. El Centro de Historia pues lo pusimos así, recuerda En Julián, honor a- en honor a ese hombre que de una u otra manera fue como el fundador de Granada, porque antiguamente nosotros todos los méritos se los dábamos era al doctor Jorge Ramón de Posada. Y Absolutamente. resulta que el doctor Jorge Ramón de Posada era el cura de Marinilla, vino y celebró la primera misa aquí, pero no fue el hombre pues que quiso fundar a Granada. Al contrario, se Al opuso. contrario, se opuso a que esto fuera una república, un municipio independiente, ¿cierto? Sí, Una parroquia independiente. pudimos identificar en los archivos En el de archivo del- Antioquia, en el archivo exactamente. histórico de Antioquia, cartas a puño y letra del mismo Jorge Ramón de Posada, donde recomienda mejor la fundación o la erección de Cocorná, porque el fundador, hablando de aquí de Juan de Dios de Gómez de Castro, era muy ignorante, se conocía por la forma en cómo firmaba, Exactamente. que no había dignidad para la oblata y que de todas maneras Granada le quedaba cerquita a Marinilla. Exactamente. Pero sí, y no solo eso, sino que también otro personaje que debe de resaltar es que, bueno, si bien Granada se fundó allá abajo, El otro es don Salvador, ¿cierto? Juan Salvador de la Serna, desde luego. Que fue, digamos, yo creo que el segundo hombre en importancia en esa época, cuando ya Granada se trasladó del sitio de Las Vegas a lo que hoy ocupa, digamos, la plaza La principal plaza de Granada. principal. Que hay que anotar, dentro de un año, en el año 1818, o sea que para el año 2018, nuestro templo filial, que ya es patrimonio departamental, va a cumplir 200 años de Sí, construcción. exactamente. Ese majestuoso templo que podemos El observar aquí. templo filial y después, ya en 1821, el padre Ramón Gómez bendijo pues la capillita, ¿cierto? En la iglesia, primera construcción que hubo. Exactamente. Que ese es otro personaje. Ahora hemos hablado Sí, exactamente. de Juan de Dios Gómez, que lo teníamos muy olvidado. Otro personaje que fue clave para Granada es el padre Ramón Gómez, También del santuario. también del santuario. Yo en un periódico sobre Voz Escolar encontré alguna crónica sobre el padre Ramón Gómez. Ese tipo duró aquí como 50 años de sacerdocio y fue un hombre pues tan importante como el padre Clementino. Absolutamente. Es un hombre que hizo mucho por Granada, incluso murió en el santuario, y dice la historia, la crónica cuenta, que cuando se murió en el santuario la gente de aquí fue y se lo trajo para acá y lo enterró aquí en el municipio de Granada, al padre Ramón Gómez. ¿Serán los restos que están en el Creo templo yo filial? que son los restos que están en la iglesia de abajo y que nosotros no sabemos identificar, y que están en una tumba ahí en la nave de abajo, y nadie ha visto nadie ha dado por preguntar quién es el que está ahí enterrado, ¿cierto? En la crónica decía que esos restos, después del padre Ramón, que fueron llevados a la iglesia de abajo, cuando miraron el cerebro tenía la inscripción esa, Jesús, hostia santa, en el cerebro, en la parte de atrás, dice la crónica que yo leí en el periódico. Cuando le sacaron los restos. Sí, sí, exactamente. O sea que ya tenemos una referencia en el caso de que nos Exacto. autoricen la exhumación de esa cripta o de ese espacio. No, eso está en la iglesia, en plena nave, en la nave de la mano derecha, lateral, allá en toda la entrada de la iglesia, ahí está la tumba. Podemos sacar Casi los que restos, borrada, sacarlos. pero ahí está. Sí, Y debe pintaron ser la hace tumba poco. del padre, debe ser los restos del padre Ramón Gómez. Y tiene sentido Y porque que fue el que hizo esa iglesita ahí abajo. porque fue párroco Y fue uno, párroco mucho construyó tiempo, el y templo y la normatividad y las costumbres de la época obligaban que el párroco fuera sepultado Exactamente. en la nave central del templo. Y fue, sí, podemos hablar, llegó de párroco, ese es el primer párroco en propiedad, el padre Ramón María Gómez,
y está hacia el 1861 aproximadamente cuando fallece. Sí, no, fallece en 1861 por ahí en esa época, pero antes pues estuvo el padre Francisco Javier Gómez. Así que estuvo un tiempito ahí al principio de la... Dice pues la crónica que el padre Francisco Javier Gómez fue el primer párroco de Granada, el segundo fue el padre Ramón. No, pero como la figura de la parroquia hasta 1814 no era de parroquia, sino de viceparroquia. Exactamente, sí. Entonces, porque el asunto es que luego de la muerte del padre Ramón, la parroquia queda en un periodo de interregno, sí, que viene cubierto por varios sacerdotes. Muchos sacerdotes, sí. Sí, entre ellos podemos mencionar al padre Jesús Sacramentado Jiménez. Sacramento Jiménez, que es el fundador de Aquitania. Podemos mencionar a Joaquín Izaza, que luego fuera obispo de Medellín. Al arzobispo de Medellín, y que fue tan cura de Cocorná, ¿cierto? Y también fue cura en San Vicente Ferrer. Y en San Vicente Ferrer, exactamente. Y otros sacerdotes que pasaron por nuestra parroquia hasta la definición de concurso para la provisión de cura propio. Exactamente. Eso es interesante. Y el padre Ramón Gómez pues fue un cura propio muy importante, sí, y que le tocó un trayecto muy grande de la historia de Granada también. ¿Ves? Al punto de que el padre debió haber sido el que bautizó a Monseñor Gregorio Lancianceno-Hoyos, que fuera luego el primer... En 1849, sí, ya para esa época estaba de párroco todavía el primer obispo de Manizales, el primer obispo de Manizales. Y también fue el padrino, lo encontrábamos, Mario, cuando estábamos haciendo una pesquisa en los libros parroquiales, que el mismo padre Ramón fue padrino de un Hoyos Yarse. Claro, exactamente. En la época de la persecución religiosa, en las confirmaciones en la vereda del Chuscal. Exactamente. Sí, o sea, y fue una referencia. Y un asunto que llama mucho la atención es que todos conocemos al padre Marianito. Si uno va a Angostura, se da cuenta de que en la familia debe de haber mínimo un Marianito. Aquí hay una particularidad, y es que sucede lo mismo, pero con Ramón. Claro. Por lo menos estoy hablando de la época, de mediados del siglo XIX. Sí, en todas las familias había un Ramón. Sí, y lo otro es que la figura de San Ramón Nonato, que hasta hace poco estaba también en el templo filial, da referencia también a qué tan querido fue este sacerdote para los baenses de la época. Exactamente, porque en casi todas las familias hay un Ramón. Pues yo tengo un tío Ramoncito Aristizábal, un hermano que también se llama Ramón Arcesio, bueno, todo, y en todas las familias hay un Ramón. Inclusive a Ramón Abel Castaño, que fue gobernador encargado de Antioquia. Ramón Abel Castaño, mire que, y Ramoncitos hay en este pueblo por cantidades. Sí, ¿Cómo? Sí. Ramoncito Giraldo, todos los Ramoncitos. Todavía, inclusive ya para el siglo XXI, todavía tenemos rezagos de los Ramones, que sin duda han tener algún tipo de referencia con este sacerdote, que pudimos unirlo a esos otros dos que siempre hemos hablado, del padre Clemente y del padre Policarpo María también. Entonces, este programa que estamos dedicando hoy a la historia de Granada es para resaltar entonces, Julián, estos 3 acontecimientos importantes: los 200 años de la vida municipal, el 12 de diciembre de 1817, que es como la época en que arranca, digamos, ya la parroquia y como tal el municipio, porque en ese tiempo pues existía la figura del patronato regio. El patronato regio, exactamente. Que no hay división entre los entes administrativos y lo eclesiástico. Al punto que mire que, por ejemplo, hacia finales del siglo XVII, el mismo arzobispo de Bogotá era el virrey de la Nueva Granada. Por ejemplo, y Jorge Ramón de Posada fue presidente del Serenísimo Consejo de la provincia de Antioquia. Y eran miembros. Cura de Marinilla. Los primeros obispos de Antioquia fueron senadores de la República. Exactamente, y aquí pues, a nosotros también nos toca la parroquia que se fundó en 1817, es también el inicio de la vida municipal de Granada. Ya, porque hacia esa época, después del visto bueno del obispo de Popayán, ya el gobierno civil eleva a la condición de distrito, como se le llamaba en la época. Exactamente. O sea, ahora le llamamos municipio.
En ese entonces le llamaban distrito, que es lo equivalente hoy a la categoría de municipio. Y también habían otras categorías, Mario, ¿cierto? Viceparroquia, habían otros nombres. Había partidos. Curatos, partidos, el partido de los Baos. Sí, para partidos se menciona mucho que el partido es como una especie de corregimiento. Sí, de corregimiento. Más o menos como equivalente a corregimiento. Por ejemplo, en México le hablan es de delegaciones. Sí, exactamente. Entonces es un trabajo pues que se hizo y que esa se había hecho pues la solicitud antes para que fuésemos municipio, pero como le dice la revolución de la independencia retrasó mucho estos acontecimientos en Granada. Y hay que resaltar otra cosa, que por lo menos la dictadura del coronel Juan del Corral autorizó o por lo menos intentó agilizar, él fue dictador pero muy poco tiempo, trató de agilizar todos estos procesos fundacionales, tratando de elevar las categorías, ¿cierto? Juan del Corral muere en 1816. Exactamente, sí. Es decir, nosotros nos beneficiamos un año después de la muerte de Juan del Corral con el reconocimiento desde el punto de vista civil y eclesiástico de la categoría en lo civil de distrito, equivalente a municipio, y en lo eclesiástico de parroquia, que le dio vía libre a todo el desarrollo de nuestro municipio y posterior a eso ya es la ubicación, porque ya hacia 1818 empiezan la construcción del templo filial y ya el pueblo que actualmente conocemos que se ha desarrollado en estos 200 años. Exactamente, la iglesia filial que tenemos hoy por hoy, pues es decir, como dijimos anteriormente, fue pues la sede de la parroquia, la bendijo el padre Ramón Gómez y el padre Clementico la terminó en 1880, pues hizo el frontis y el reloj y trajo las campanas de onda, ¿cierto?, para la iglesia ahí abajo. Todos esos acontecimientos, pues sería muy importante que ustedes, amables televidentes, conozcan, se interesen por la historia de Granada y que sepan de todas maneras que todas las cosas llegaron a ser y que nunca estuvieron, pues toda la vida no han estado ahí, sino que han venido siendo, ¿cierto? La historia pues es dinámica, ¿cierto? Totalmente. Ahora que está hablando don Mario de la historia dinámica, se me viene a la mente, por ejemplo, el hecho de que hace 100 años era impensable el templo parroquial donde hoy lo tenemos. Ah, sí, claro. O sea, todos conocemos el Zacatín y sabemos que debajo del estanquillo, de la casa del estanquillo y por debajo de la casa de los Chuspas pasa una quebrada. Exactamente. Ese era el límite urbano de nuestro municipio. El límite, claro, sí, hacia allá era Granada, ¿cierto? Las tías, hablando de Margarita Tamayo, de Delia Tamayo y todo. Ellas vivían en el campo. Ellas vivían en el campo. Y todos sabemos dónde está la casa. Claro, la ¿sí? casa está detrás de y ahí ellos tenían sí. la finca, que es la casa donde actualmente residen, bueno, o ahí está viviendo por lo menos Rodrigo, y tenían una casa también en el marco de plaza. Sí, ella me decía que para Semana Santa se iban para el pueblo. Sí, o sea, y para nosotros pensar en esa división es un poquito difícil. Es decir, mire cómo el progreso ha también cambiado los imaginarios y ha cambiado los conceptos utilicemos el término, ¿por qué no de ciudad? Por lo menos para hablar desde el punto de vista urbano, ¿cierto? Y cómo también el padre Polito en ese sentido fue un visionario sí, de pensar en la construcción de este templo parroquial para expandir el pueblo. Exactamente. O sea, es decir, hay que tener una mente abierta porque las transformaciones en nuestro municipio deben de darse, pero esas transformaciones deben de ser respetando también algunas características culturales y tradicionales que nosotros tenemos. Exactamente. Yo creo que para que redondeemos ya un poco la cuestión, es cuestión pues de invitarlos a ustedes a que nos acompañen, digamos, en estas celebraciones que se van a hacer con motivo de los 200 años del municipio, los 210 años fundacionales, y qué más, Julián, los que... Somos los de los 200 años, todos, estamos hablando hace rato que los 200 años los estamos celebrando también, desde el año 2007,
con la celebración de la primera misa, pero ya vemos que, bueno, todo es un proceso, o sea, no es un acto en sí, sino todo un proceso, y que los 200 años se celebran no un año, sino que pueden celebrarse durante un periodo de tiempo en el cual celebramos la consolidación de muchas cosas, porque para el que ¿Te acordás que en el 2012 también celebramos los 200 años de la parroquia? De la parroquia, como erección de viceparroquia, ya la erección, una categoría superior de parroquia propiamente, con cura propio, con un templo digno, que ya es en 1818 lo empiezan a construir. Es decir, el año entrante vamos a celebrar 200 años de ese templo filial al cual debemos de proteger y debemos de cuidar. Y también queremos invitar, los queridos granadinos, a que sintamos amor de patria. Los 20 de julio y los 7 de agosto nosotros izamos la bandera de Colombia porque nos sentimos orgullosos de ser colombianos. Nosotros queremos también que los 31 de enero sean unas fiestas municipales, donde las fiestas del orgullo granadino, donde nosotros también manifestemos el orgullo de haber nacido y de vivir en este municipio izando los colores de nuestra bandera. Los invitamos entonces para que de ahora en adelante, todos los 31 de enero, hagamos que el 31 de enero sea un día cívico y un día de la fiesta granadina. Para Granada, sí. Muchas gracias. Muchas gracias.